Como lo habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Ricardo Pérez Manrique, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuándo se imaginó que podía llegar a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿En qué momento de su carrera? Bien, nuestra carrera es muy particular. Termina en realidad la carrera porque es como ministro del Tribunal de Apelaciones, porque es el cargo al que uno llega por méritos, sí, exclusivamente. Y luego hay una etapa que es Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Contencioso Administrativo, a los cuales se llega por una decisión indudablemente política, ¿no? Cuando tuve la sensación de que podía ser ministro de Corte, inmediatamente sabía que en algún momento de mi permanencia en la Corte iba a llegar a la presidencia. Pero cuando empezó a estudiar Derecho no se lo imaginaba. No, porque cuando empecé a estudiar Derecho tuve inclinación hacia lo que es la función judicial, pero luego, bueno, la vida me llevó por otros caminos hasta que finalmente ingresé a esta carrera tan hermosa que es la judicatura. ¿Y qué significa para usted? Casi... ¿Ser juez o ser presidente de la Corte? Casi con 70 años, ser presidente de la Corte. Bueno, es formalmente la terminación de la carrera, pero también es la posibilidad, pese a lo limitado que es son las atribuciones del presidente de la Corte. Yo siempre digo, comparo con otras cortes del mundo, en la cual el presidente de la Corte es una autoridad por sí mismo, que tiene unos años de mandato, no un año como tenemos nosotros, y que tiene funciones especiales separadas del resto del cuerpo, que son propias del presidente. En el caso nuestro, el presidente es uno entre pares, claro, y tiene funciones fundamentalmente de representación. Pero eso le da la posibilidad, de alguna forma, de incidir en lo que es el retro y que queremos poner en funcionamiento, y de hecho lo estamos haciendo, un poder judicial absolutamente transparente, accesible a los ciudadanos, un poder judicial que continuamente se está abriendo y está demostrando a los ciudadanos que es confiable y que los derechos de todas las personas están correctamente garantizados. ¿Están alejados de la tierra, del terreno, de la realidad, los ministros de la Suprema Corte, como alguna vez se los acusó desde el sistema político? Mire, cuando yo fui secretario de la Corte desde 1992 hasta el año 2000, comparada con aquella Corte en la que yo fui secretario, esta Corte es absolutamente abierta. En una época se decía que uno llegaba a ser ministro de Corte, o las personas llegaban a ser ministros de Corte y tenían una transformación personal, en el sentido, se hablaba de un virus del terciopelo, en fin, una serie de cosas en la interna del Poder Judicial. Yo creo que es una Corte abierta, todos mis colegas son absolutamente abiertos y creo que ese formalismo excesivo, por suerte, no existe. ¿Qué Suprema Corte encuentra? Usted ya estaba dentro, era ministro, obviamente, pero digamos... Como presidente, ¿qué puede decir de la actualidad del sistema y de la Corte? Bueno, debo decir que primero tenemos una Corte con un plan estratégico aprobado de 10 años, que es un hecho notoriamente importante. Segundo, tenemos una Corte que en el plano de lo jurisdiccional está prácticamente al día, o sea que se han superado las demoras de años en un juicio en la Corte. Cualquier acción hoy en la Corte sale en 6, 7 meses, 8 meses, lo que es muy importante, y esto es algo que es un proceso de mucho tiempo. Tercero, tenemos mucha pujanza en lo que es el avance tecnológico. Hoy presentamos una app para que cualquier ciudadano pueda seguir su expediente desde su dispositivo móvil. Pero cuarto, tenemos que mejorar la eficiencia administrativa. Y quinto, hoy tenemos un problema presupuestario importante para este año y los años venideros, que fue un poco el tema central del discurso de Asunción el 1 de febrero. Usted ahí pintó un panorama bastante dramático para este año. Tenemos un panorama complicado porque el Poder Judicial no tuvo presupuesto, si se aprobaron a último momento
dentro del inciso Poder Judicial, que originalmente no existía en el proyecto del Poder Ejecutivo, algunos artículos propuestos por la Corte sin gasto, o sea que no se ha recibido fondos, se nos ha mantenido la línea de base en inversiones y nos ha mantenido la línea de base en gastos de funcionamiento, pero estamos teniendo problemas porque aún con un refuerzo que recibimos el año pasado, tuvimos un déficit final de 10 millones de pesos que tuvimos que cubrir transfiriendo parte de inversiones y transfiriendo parte de sueldos para poder llegar a fin de año. Hoy la perspectiva que tenemos es que no llegamos a fin de año, porque estamos recibiendo valores al año 2010. Los valores de gasto de funcionamiento y de inversiones están congelados al año 2010, que es cuando se aprobó el último presupuesto. Entonces hay una cantidad de necesidades nuevas y hay necesidades que se han incrementado. Es decir, pensemos nada más que por ejemplo, la contratación de empresas de limpieza o empresas de seguridad, que tienen a su vez un aumento incorporado cuando uno firma un contrato, que es lo que se resuelve en los consejos de salarios de los respectivos de los respectivos gremios. Entonces, ahí tenemos más gastos, más demandas, y todo esto en un plano de mantener la actividad tal como la del año pasado, sin innovaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en un país donde el presidente de la Suprema Corte dice que no tiene dinero para llegar a fin de año? Lo que pasa es que sabemos que nuestras declaraciones han generado numerosos comentarios. Estamos intentando el diálogo con el Poder Ejecutivo, que es el que puede resolver. Pero desde el punto de vista institucional, ¿cómo va a funcionar la justicia? ¿Cómo va a ejercer el poder si no tiene gastos para funcionar? Si no tiene dinero para funcionar. Lo que le puedo asegurar a la población que vamos a seguir trabajando, el servicio se va a cumplir, pero se va a cumplir con dificultades, se va a cumplir con problemas desde el suministro de papel hasta algunos suministros públicos, bien digo, hablamos de luz, de teléfonos, etcétera, y hemos conformado un comité de crisis con 2 ministros y todas las jerarquías administrativas, y estamos tomando medidas de restricción del gasto. Entre otras cosas, en su oportunidad vamos a renunciar a las certificaciones médicas que lo hacíamos de manera tercerizada. Vamos a renunciar a ese contrato en la medida que no podamos sustentarlo. Se va a recurrir a algunas cosas que directamente no se van a pagar porque no se puede pagar. Hay algunos, por ejemplo, las tasas de saneamiento de los locales judiciales, hemos resuelto que no vamos a pagarlas. Va a ser morosa y bueno, pasaremos a ser morosos, y habrá que negociar con la Intendencia en su oportunidad la forma de pago. Y hay, del 2015 pasaron al 2016 una cantidad de facturas impagas que hay que cubrir, de todo lo que significa el gasto de mantener oficinas. Yo siempre digo, el Poder Judicial tiene casi 4.700, 4.800 personas trabajando en los distintos escalafones. Tenemos locales prácticamente en todo el país. Esos locales tenemos que conservar, tenemos que mantenerlos, etcétera. Pero además a eso se suma demanda de nuevos servicios. Es decir, por ejemplo, tenemos aprobado un código aduanero que la parte procesal empieza a regir el 1 de marzo del 2016, en el cual los juzgados de paz pasan a tener por primera vez en la historia competencia en materia aduanera, y donde en los departamentos del interior, los que tienen frontera, los que son fronterizos, vamos a recibir todos aquellos expedientes que hasta ahora tramitaban en la receptoría de aduana. Está bien, pero ¿cómo que tienen responsabilidad en materia de justicia? El Poder Judicial y la Fiscalía. La Fiscalía, pero somos instituciones distintas, tenemos cabezas distintas. Los seres humanos nos gusta manejarnos en nuestra zona de confort. Sí. Aun cuando la suframos, nos gusta manejarnos en nuestra zona de confort. Los seres humanos somos reticentes a los cambios en términos generales. Cuando uno durante muchísimos años desarrolló la misma actividad, uno siempre es reticente a cambiar. De todas maneras, por lo menos en cuanto a la Fiscalía y a lo que nosotros respecta, nosotros encontramos en su total y absoluto a la Suprema Corte de Justicia en la necesidad del cambio procesal en materia penal,
que ya no resiste más. Somos el único país que tenemos un sistema inquisitivo como este, pese a que se ha tratado de ir de alguna forma atenuando, pero la realidad es que es un sistema que no resiste más, que es único en el mundo y que no se justifica, o sea que resistencia no hay de ningún tipo. El tema es que la preocupación nuestra, y en esto hacemos una alerta, que cierta prisa por llevar adelante un proyecto como el del Poder Ejecutivo no queremos que signifique la apertura para mantener viejas prácticas. Aquí lo que hay que hacer es sentarnos a trabajar en una fórmula legal que permita atenuar algunos de los gastos que se van a generar, aunque no se van a atenuar todos, y evite volver a caer en viejas prácticas, porque el tema del conservadurismo y el tema del instinto de conservación hace que muchas veces, bajo una apariencia, un sistema nuevo, se mantengan las viejas prácticas. Y contra eso tenemos que luchar. Entonces, yo lo que quiero es tener el número de jueces necesarios y las condiciones necesarias para que los jueces puedan estar realmente en las audiencias, para que no tengan que delegar, para que haya defensores para que atiendan todas las audiencias y para que atiendan a todas aquellas personas que requieran su asesoramiento, y esa es la alerta que nosotros estamos despertando. Pero nunca pensé que lo hubiera tenido que reiterar, pero la Corte tiene una voluntad unánime a favor de la necesidad. Estamos en todo el país, 4.700 integrantes, contra no sé cuántos cientos son en la Fiscalía, que está sobre las capitales departamentales. ¿Pero hay un enfrentamiento entre la Fiscalía de Corte y la Suprema Corte? Yo personalmente no sé, yo tengo una excelente relación con el fiscal Díaz, con el cual normalmente nos encontramos a almorzar y a compartir inquietudes. Yo no creo que haya enfrentamiento, por lo menos de parte de la Corte no lo hay en absoluto. Nosotros entendemos que son dos instituciones que cumplen un rol en el sistema de justicia. Yo he dicho varias veces que celebro y es importante para el país tener un Ministerio Público fuerte, consolidado, armado, con recursos. Nos parece una cosa que es parte del Estado de Derecho. Como es parte del Estado de Derecho, tener un Poder Judicial fuerte, consolidado, independiente, y un sistema de defensa pública que esté en paridad con los fiscales, ¿verdad? Eso es muy importante. Hablando de declaraciones, ¿cómo tomó la declaración de Asamblea Uruguay, donde dice que alguna resolución de la Suprema Corte también del año pasado puede generar riesgo institucional? A mí me sorprendió esta declaración porque son el tono de algún discurso en media hora previa a la Cámara de Diputados, que la Corte contestó dando su posición y con todos los argumentos a través de un mensaje que se envió en agosto del año pasado a la presidencia de la Cámara de Diputados. Y cuando se vuelve sobre el tema del conflicto salarial, que de acuerdo a la visión que nosotros tenemos, cuando una Corte integrada declara la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 19.310, frente a esa realidad el Poder Ejecutivo llama a una mesa de diálogo, van todos los gremios del Poder Judicial, que son varios, y en determinado momento también se incorpora a la Corte, y allí se resuelve una fórmula de pago de las retroactividades y la incorporación al salario en forma provisoria de un 7,5, 7,5,5 de aumento a cuenta del aumento dispuesto por la famosa ley esa del presupuesto del año 2010. Claro. Y en paralelo se firma una cláusula de paz con los gremios, avalado por el Poder Ejecutivo y avalado por la Corte. Entonces, nosotros... ¿Esto es un retroceso, entonces? Nosotros entendemos que el conflicto encontró una vía por la cual se va a dilucidar lo que está en discusión. Y esa vía está ¿por qué se plantea en este momento? Por ejemplo, no se planteó cuando se estaba discutiendo aquello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dilucidado el tema del conflicto, queda pendiente el problema del funcionamiento diario, que es lo que yo planteo el 1 de febrero. Es decir, porque como en paralelo estaba el conflicto y estaba esto, se entendía que
seguramente que el Estado no podía afrontar los dos compromisos. Bueno, ahora está encaminado el tema, no sabemos cómo se va a solucionar, pero encaminado un tema, inclusive con paz sindical hasta el 2017, sobre el tema del conflicto. Bueno, ahora nosotros ponemos el foco en el tema presupuestal, que a mí me den las posibilidades de trabajar en el 2016 sin crear nada, sin incorporar nada al Poder Judicial, pero mantener el nivel hasta del 2016 con tranquilidad. Y eso es lo que estamos planteando. ¿Usted cree que esta declaración es en respuesta a su discurso del 1 de febrero? Yo no sé, no puedo juzgar intencionalidades, pero a mí me pareció que yo tenía la obligación institucional como responsable frente a la sociedad del Poder Judicial de plantear cuál era la situación. Y la situación es la que surge de mi discurso, claro. Y ahí no hay ni un punto ni una coma que esté de más. Es notorio que ha habido visiones distintas, contrapuestas entre el Poder Judicial que usted representa y el Poder Ejecutivo, e incluso el anterior, primero el de Mujica y después el de encabezado por Tabaré Vázquez sobre este punto. Ahora, riesgo institucional, calificado así como es calificado, entre comillas, lo estoy citando, la declaración de Asamblea Uruguay. ¿Qué le significa a la Suprema Corte? ¿Un señalamiento así o una acusación así? Yo cuando oigo hablar de riesgo institucional pienso que se están por caer las instituciones y que se acaba el Estado de Derecho. Y en un país donde The Economist lo ubica en el lugar 19 entre las democracias plenas o completas del mundo, en el cual The Economist, para ubicar al Uruguay en ese nivel, destaca especialmente la independencia de los poderes, la independencia del Poder Judicial y que las sentencias del Poder Judicial se cumplen. Sí. Entonces, ¿cuál es el riesgo institucional en esas condiciones? Cuando el Foro Económico Mundial coloca a Uruguay también en el lugar número 20, solamente precedido en las 3 Américas por Canadá y superando a países como Estados Unidos e Italia, por ejemplo. Entonces, nosotros no advertimos, no acertamos a darnos cuenta en dónde radica el riesgo institucional. Y además yo quiero señalar otra cosa, que lo decíamos hoy en la conferencia de prensa. El Poder Judicial tiene, como en todo Estado de Derecho, la función de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, ¿verdad? Es decir, en la fórmula clásica hay un poder que legisla, un poder que aplica la ley, es decir, un poder que ejecuta y pone en funcionamiento la ley aplicada, y un poder que juzga sobre los posibles incumplimientos de la ley, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una competencia constitucional a la cual se ha aplicado prolija y estrictamente desde su constitución en 1907 y en la constitución de 1830, que es aplicar la constitución y la ley. Desde el 52 tenemos el juicio de constitucionalidad y ahí el Poder Judicial aplica la Constitución en todas las circunstancias porque eso es lo que establece el constituyente. El Poder Judicial no gobierna, sino que el Poder Judicial lo que hace es aplicar en este caso la Constitución. Entonces, no entendemos qué competencia podemos estar afectando cuando estamos ejerciendo una competencia exclusiva nuestra, que es la de juzgar las posibles violaciones a la Constitución. Y en cuanto a que se afirma que el Poder Judicial estaría autofijándose sus salarios, sí, etcétera, etcétera, todo eso no tiene ningún sustento porque la Corte lo que hizo en su momento con el aval por 2 veces del Tribunal de Cuentas fue decretar el pago del aumento salarial que estaba decretado para los ministros de Estado por la ley de presupuesto, y luego vino una orden del Poder Ejecutivo de no volver a pagar y no se pagó más, y después vinieron las acciones de inconstitucionalidad. Entonces se dice, son los ministros de la Corte los responsables del conflicto, son los ministros de la Corte los responsables de tal asunto. Yo no he firmado ninguna demanda contra el Estado, yo no estoy reclamándole un peso al Estado por problemas salariales. Sin embargo, yo no intervine en ningún juicio del Estado contra el Estado por la aplicación de estas leyes, porque entendí que no debía intervenir porque tenía que garantizar la imparcialidad. Es decir, más de 30 jueces han juzgado estas causas. Entonces no se puede decir fueron los ministros de la Corte, ni fueron estos jueces, sino que yo cuando tengo 30, 40 jueces que fallan en contra, ¿qué puedo decir? ¿No será que mi posición no tiene respaldo jurídico? ¿La están castigando la Suprema Corte por decisiones como esta o anteriores de los últimos años
por ejemplo, en materia presupuestal? Yo creo que que este conflicto envenenó un poco, envenenó la relación esencialmente con el Poder Ejecutivo. Yo apostaba a que esa toxicidad se hubiera volatilizado con este acuerdo salarial y aparentemente sigue estando las cosas complicadas. Yo lo que reitero... ¿Tiene diálogo con el Poder Ejecutivo? Si quiero diálogo... Sí tiene. Nosotros estamos buscando un diálogo a alto nivel con el Poder Ejecutivo a través de gestiones que se están realizando, sobre las que no puedo adelantar nada. ¿Pero tiene diálogo? ¿Ha tenido hasta ahora? No. Obviamente hemos tenido algún contacto, pero no con la fluidez que nos hubiera gustado, que quisiéramos, ¿verdad? Entonces lo que estamos tratando de crear una instancia creemos que hay buenos elementos para pensar que puede haber noticias, para crear una instancia de diálogo y para plantear estos temas en lugar de estar discutiendo a través de discursos o a través de programas televisivos, poder sentarnos alrededor de una mesa y hablar de todos los temas. ¿Cómo tomó que el 1 de febrero, el día que asume el nuevo presidente de la Suprema Corte, el Poder Ejecutivo estuviera en Artigas? En primer lugar, el presidente de la República, porque fue lo que más se remarcó en los medios, no está obligado a ir a la asunción del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. En lo personal, a mí me hubiera gustado que el presidente de la República hubiera concurrido, pero lógicamente hubo un compromiso del Poder Ejecutivo de celebrar un Consejo de Ministros en Artigas. Ellos no pudieron estar, estuvo una subsecretaria de Estado, estuvo el presidente de la Cámara de Diputados y otros legisladores, esa es la realidad, vuelvo a repetir. ¿Pero es parte de este clima o usted lo...? Yo quiero pensar que es parte de la organización y de la planificación de las actividades del Poder Ejecutivo, ¿no? No puedo atribuir una intencionalidad que sería bastante difícil, bastante calificable, ¿verdad? Es decir, yo lo que creo que directamente el señor presidente de la República entendía que ese era el día para hacer el Consejo de Ministros y así lo decidió. ¿Desde cuándo asume el 1 de febrero el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Desde 1907, cuando se creó la Corte. Le agradezco por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.